Buenos días de nuevo. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia el que hayan seleccionado nuestra comunicación para ser presentada y a vosotros asistentes porque sois numerosos, cosa extraña en un foro de documentación. Y, por último, a mis alumnos de catalogación que me han permitido no dar clase porque están aquí escuchando y espero que les aproveche. También espero que a vosotros os pueda interesar un aspecto muy específico que estamos estudiando sobre las revistas. No se trata de cuestiones de edición, sino algo ligado con el mundo del acceso abierto con el que estoy vinculada, como bien ha dicho mi compañera Antonia Ferrer. Yo estoy en representación de un grupo también numeroso de investigadores de varias universidades que estamos estudiando las mejores prácticas en el reuso de los conjuntos de datos publicados online como material adicional a los artículos. Todo esto tan largo, poco a poco lo iremos desgranando para que podáis apreciar el contexto. Y estamos involucrados Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Murcia, CSIC y especialmente quiero reseñar el trabajo de Alicia García de la Universidad Católica de Valencia porque realmente ella es la que está haciendo todo este trabajo que es muy laborioso. Sabéis que cualquier investigación lo es. Primero vamos a ver qué son datos, porque, he hablado de reuso de conjuntos de datos. Bien, pues veamos qué son datos. Para mí eran una cosa, hasta que empecé a examinar de manera retrospectiva declaraciones anteriores vinculadas al Open Access que hablaban ya del acceso abierto a datos. Por ejemplo, he traído la de la Declaración de Berlín del 2003. Es el acceso abierto al conocimiento, lo que quieren. Y normalmente hemos tratado como acceso abierto a las publicaciones científicas, es decir, a los resultados, a los textos, etcétera. Pero ya en las propias declaraciones, esta y muchas otras, habla de datos considerados en este caso como raw data o datos en bruto y también materiales fuente, representaciones digitales de gráficos, etcétera. Todo eso es lo que han pretendido siempre las agencias financiadoras o productoras de investigación que fueran de acceso público, sobre todo para que se pudieran reutilizar y generar nuevo conocimiento. Pues este es el contexto del acceso abierto. Que se pueda intercambiar la información, no solo de las publicaciones, sino también ahora está eclosionando el momento de los datos en bruto, sobre todo, al menos son los que a nosotros más nos interesa, porque los datos en bruto son los que realmente pueden reutilizarse y crear nuevo conocimiento sin tener que volver a hacer la toma de datos, que es costosa y laboriosa. Bien. Esos datos ya se intercambiaban y ya se depositaban en ciertos bancos desde hace muchos años. Sin embargo, lo que se está produciendo ahora es una evolución hacia su acceso abierto, hacia su apertura, por cuestión de el movimiento que existe, por ejemplo, en la administración pública hacia el e-gobierno, la puesta a disposición de los datos de la administración para terceros, lo que se llama Open Data, y la posibilidad de reutilizarlo por terceros. Y obviamente no podemos olvidar el acceso abierto a las publicaciones que todo el mundo conocemos como Open Access. Además, en cuanto a preservación de datos, que es lo que nos interesa a nuestro sector documentación, bibliotecario, etcétera, de instituciones académicas sobre todo, se está viendo que se están apareciendo nuevos fenómenos que ya conocemos del Open Access a las publicaciones. Entonces, en este sentido, aparecen bancos de datos, o ya existían, repositorios OAI compliant que ahora aceptan conjuntos de datos, tecnologías que se desarrollan para aceptar este tipo de datos, regulaciones a nivel de metadata o a nivel de las agencias financiadoras promoviendo que se depositen, etcétera. Y también, pues claro, los
agentes implicados en todo este mundo pues adoptan diferentes posturas, los científicos, las agencias productoras de investigación, las agencias financiadoras, las editoriales, etcétera. Todo porque se promueve que se compartan esos datos, que se compartan en abierto para que se produzca una rentabilización de la inversión en investigación. Las formas habituales de compartir eran informales, yo te pido los datos, tú me los das si quieres, pero también hay maneras formales que son las que interesan a nuestro sector, depositando en bancos, repositorios o en las sedes de las editoriales de revistas científicas en sus plataformas, y ese es el objeto de nuestro estudio, ¿vale? Nosotros hemos analizado las políticas de copyright de las revistas JCR, las excelentes, que sean de ciencias sociales y multidisciplinares. Pero esas políticas las estudiamos desde el punto de vista de saber si se refieren, si hay alguna mención a ese material suplementario a los datos. Aquí traemos una parte del trabajo, solo lo de ciencias sociales y multidisciplinares, pero lo hemos hecho para todas las áreas de la ciencia. Me gustaría aclarar que por material adicional o suplementario entendemos el que aporta, bueno, entiende la Oxford Journal, no son mis palabras, entiende que es el que aporta mayor información al contenido de un artículo y es beneficioso para el lector, pero que no es esencial para su inclusión en el artículo, ¿vale? En algún momento Luis ha dicho, es que las revistas de ciencia publican 1000 artículos, y es que los artículos en ciencia, bueno, todos lo sabréis, son de 3 páginas. ¿Qué les va a caber ahí? No les cabe nada más que lo esencial. Por tanto, hay muchos otros datos que se pueden subir como material suplementario. Bien, nuestra hipótesis de partida para iniciar este trabajo es que no está demasiado extendida el que existan declaraciones por parte de los editores de si se puede reutilizar en abierto ese tipo de material, ¿vale? Esta es la hipótesis. Y nuestro deseo, quimera y ganas sería que al final pudiéramos contar con una especie de remedo de lo que es el proyecto Sherpa Romeo, que muchos conoceréis, se refiere al mundo del Open Access a las publicaciones, que por cada uno de los títulos de revista examina en las políticas de las editoriales si permite al autor subir o no el trabajo en libre y tal. Si contáramos con eso para el material adicional, especialmente si hablamos de raw data, tendríamos una manera también de tener controladas las fuentes donde hay datos. Sabéis que Sherpa Romeo, en fin, está financiado por una agencia nacional, la inglesa, y es nuestro deseo, pero nuestras posibilidades son exactamente muy modestas. Pero es el germen, esperamos. Bien, los resultados que aquí presentamos con respecto a sociales y multidisciplinares, sabéis que en JCR no aparecen las de humanidades, es que nos aparecen 16 casos, ¿vale? De ciertas categorías que nos hemos basado en las de Essential Indicators, escogemos 5 revistas, excepto en una de las áreas que es la de psiquiatría y psicología, porque solo escogimos la de psicología, no las de psiquiatría. En definitiva, tratamos solo con 16 casos. Y de ahí pudimos ver que sí que hay plataformas de editoriales realmente relevantes como Wiley, Nature, Lippincott, Elsevier. Es decir, que al ver este tipo de editoriales tan internacionales pensamos que los resultados, aunque pequeños, sí que pueden ser extrapolables a otros entornos. En definitiva, todas las revistas admiten que se pueda subir junto al artículo el material complementario. 13 de ellas lo declaran en su política, pero el problema es que este tipo de declaraciones no son nada fáciles de encontrar, nada. Alicia lo puede atestiguar. Bien, eso se debería mejorar, como veremos luego. Lo que permiten es que se suba a la web de la revista o que se deposite en bancos específicos y repositorios. Nunca, en todo este entorno, nunca permiten o aconsejan que lo depositen en los propios webs de los autores, de tal, porque eso produce dispersión
Y además se pierde la trazabilidad entre la publicación, que es donde está el método de recogida, etcétera, detallado, y el conjunto de datos que se ha utilizado. Solo traigo como resultado el grado de apertura, es decir, de si permiten que sean usados esos materiales complementarios usados de manera abierta. Y sumados los que dicen sí y los que dicen sí, pero solicitando permiso, pues en realidad es un 69%. No está mal. El 69, casi el 70% está tendiendo al acceso abierto a ese tipo de datos. Como conclusiones generales, hemos visto que sí que hay una política para el material complementario y su ubicación está normalizada. En algún caso hay que pagar por subir, pero en muchos otros no. Solo algunas editoriales declaran información sobre la reutilización en el apartado de derechos y permisos y algunas permiten descargar el material a los usuarios, pero no especifican que se permita su reutilización. Y en todo caso obligan a solicitar permiso y a veces el pago de un canon. Esto es importante. En las políticas hay que declarar qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque si no estamos en una indefinición como ocurría en el caso de las publicaciones. Hasta que nos hemos acostumbrado los autores a utilizar licencias Creative Commons y las editoriales a declarar específicamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, ha habido un vacío en que que sitúan a las terceras partes que utilizan esa información en una situación muy peliaguda. Bien. Por último, algunas de las editoriales especifican que los datos suplementarios son parte del artículo y, por lo tanto, está sometido a su misma política y a revisión por pares. Algo también muy interesante para la calidad de ese tipo de material. En conclusión, solo hemos encontrado en esta pequeña muestra de 16 casos, solo hemos encontrado un caso paradigmático, que es el de Science, de la American Association for the Advancement of Science, que permite lo que todos conocemos por acceso abierto. Permite a cualquier usuario descargar, imprimir, extraer, reutilizar, archivar y distribuir el material. Eso sería lo deseable, al menos para mí, y lo que creo que sí que está ocurriendo en publicaciones y debería acabar de suceder en cuanto al material suplementario, especialmente los datos, para mí. Y en cuanto a las mejores prácticas, pues suscribimos las palabras del trabajo de Smith, publicado en DLive en 2011. En primer lugar, que las editoriales deben tener unas políticas claras con respecto a este material. En segundo lugar, que se tiene que hacer un tratamiento muy cuidadoso del material subido y que sea revisado por pares y que se vea claramente que existe una hilazón entre publicación y datos. Después tiene que depositarse en lugares que sean fiables y además utilizar URIs persistentes o identificadores persistentes y con un enlace bidireccional desde los datos a la publicación y que sea persistente para que no se pierda, porque un conjunto de datos sin ninguna explicación no sirve para nada. Podemos tenerlos, pero no sirve para nada. Y para poder reutilizarlos o reproducir la investigación debemos tener muchísimos datos sobre esos datos. Es decir, los metadata en este caso no son tan fáciles como los metadata bibliográficos que todos conocemos. Y por último, también aconseja que existan formas uniformes de citación, cosa que mencionaba ayer Tomás Saorín para objetos digitales, como imágenes que están en los artículos, etcétera. Se está utilizando DOI, pero mientras se extiende o no, tiene que empezar a haber una forma uniforme de citar. Y con esto ya hemos hecho una aproximación. Si alguien tiene más interés en conocer otros aspectos, puede contactar con nosotros. Muchas gracias por su atención.